Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día en la majestuosa Librería Histórica Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Hoy tenemos la presentación de Cana y la herencia oculta, una novela de fantasía que fue publicada por Aligrama Editorial y que es distribuida ahora por Editorial Zapato. Yo soy Hugo León, soy editor asociado de este sello editorial y quería comenzar, por supuesto, agradeciendo al Fondo de Cultura Económica por el espacio, por darnos la bienvenida acá y a la gente que hace posible podamos estar con ustedes. También saludamos, por supuesto, a las personas que nos siguen en Facebook, en facebook.com/saltoalreverso. Antes que iniciemos, quiero comentarles que toda la información del libro que tenemos en la portada aquí en las pantallas la pueden consultar en nuestro sitio web, editorialsaltoalreverso.com, y también en put.li/Cana y la herencia oculta. Hoy nos acompañan Paco Álvarez, el autor, que a continuación presentaremos, y Carla Reyes, que encabeza nuestra casa editorial Salto al Reverso, donde publicamos novelas, poemarios, revistas, antologías y antologías en ediciones bilingües. Tenemos más de 15 años de experiencia, Carla además como traductora, editora en medios de comunicación como Grupo Expansión y como Reforma. Entonces, le voy a dar la palabra a Carla, que nos va a contar un poco más sobre Paco. Por favor. Gracias, Hugo. Gracias a todos los que están aquí presentes y también por permitirnos el uso de este recinto al Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Paco. Quiero leer un poquito acerca de ti, de tu biografía, para que te vaya conociendo más los que están aquí presentes y también los que nos siguen a través de Facebook, en facebook.com/saltoalreverso, que pues tenemos esta transmisión en Facebook Live. Les voy a comentar acerca de Paco. Paco Álvarez es escritor, músico y cineasta. Estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una especialización en cine y artes visuales. Es un lector asiduo. Desde pequeño aprendió a leer y escribir solo antes de los 3 años. Recuerda hojear y amar los libros que tenían sus padres en la biblioteca de la casa, enlaquinarse todas las historias que aparecían, primero en forma de ilustración y después en forma de letras. Se ha dedicado a crear historias para la televisión y el cine, pero siempre escrito, porque para él escribir es como respirar. Crear historias, generar universos de la nada, inventar mundos, es su forma de vivir y pensar. Está casado con una actriz y cantante que ama con locura y tiene 3 hermosas hijas y 2 preciosos hijos. Sus mejores momentos de la vida, según él comenta, son estar con ellos y disfrutar de una tarde en familia. Sus grandes referencias literarias son Rulfo, Tolkien, Stephen King, John Grisham, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Sus trabajos publicados como escritor son Hasta agotar la existencia 2 y 3 de Editorial Resistencia, que son antologías poéticas de autores mexicanos, publicadas en 2004 y 2006. Manual para olvidados de Editorial Drágora, 2013, con un prólogo de Elena Poniatowska. Lobo, Editorial Nueve Tu Lengua, 2018, que es una antología poética de papás poetas. Mis días contigo, de Editorial Nueve Tu Lengua, 2018, que es un libro de poesía en solitario. Ets tu, poesía, Editorial Nueve Tu Lengua, 2019, que es una antología poética en catalán. La danza de las libélulas, que es un guión para la película Diario de un viaje inesperado, 2023. Y Cana, la herencia oculta, el libro que estamos presentando el día de hoy. La edición para España fue por Editorial Caligrama en 2025 y la edición para México por Editorial Salto al Reverso en 2026. Como cineasta ha trabajado diversas obras, una de ellas el documental de 2010 de Los Cerdán, Secretos de una familia de héroes, La Esfera, que es un documental de 2009, Sal, documental de 2021,
y Diario de un viaje inesperado para Cinépolis en 2023. Como músico cuenta con Manual para Olvidados, de la misma obra, pero es que también tiene un CD con poemas musicalizados por Luis Eduardo Aute, Tania Libertad, Santiago Feliu, entre otros. Canciones desde casa es otra de sus obras de Universal Music 2017 con colaboraciones de Leonel García, Miguel de Sousa y Dulce María. También Óleo de Virgin Music Group de 2023 con colaboraciones con Rosalén y Edgar Oceransky. A Paco lo pueden seguir en Instagram y en X como @Paco Álvarez D. Paco Álvarez no. Y bueno, me gustaría también compartirles la descripción del libro que estamos presentando hoy, Carne la Herencia Oculta, para que nos vayamos familiarizando un poco más con la obra y la conversación que vamos a tener. En un mundo desconocido, el destino ha dejado de escribirse. Solo Cana, una joven extraviada desde hace años y heredera de una tradición antigua que guarda secretos poderosos, junto con su hermano Noah, un joven vulnerable de la tierra, podrán salvar a todos de Ermor, un enemigo muy diferente a cualquiera que hayamos conocido jamás. Bueno, esto es la descripción del libro, es una novela de fantasía, y pues bueno, yo te quiero preguntar, Paco, ya para dejarte hablar un poco, pues bueno, ¿cómo fue el proceso de creación de esta novela? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Por qué surgió la idea? Cuéntanos un poco de ese proceso de escritura. Claro que sí. Bueno, gracias Carla, gracias Hugo y gracias al Fondo de Cultura Económica por el espacio. Gracias a todos por venir. Bueno, fue un proceso de muchos años porque comencé a escribir la historia y la dejé en un momento porque me parecía que le faltaba, me faltaba el universo que la iba a construir. Entonces paré de escribir la historia, que cuando uno se siente a escribir, pues lo más probable es que escribas los personajes, estructures tu obra y te pongas a escribir y logres completar el libro. Pero aquí, como era una novela de fantasía y yo no quería que se pareciera a ningún otro mundo ya creado, entonces paré de escribir y empecé a irme a los orígenes del universo, de este universo del libro, que era, pues, para empezar a crear un lugar con su propia geografía, con su propia orografía, y me puse a investigar, por ejemplo, cómo son los ríos, por dónde pasan, qué hay junto a los ríos, qué hay junto a las montañas, cómo es el norte, el sur, el este, el oeste de la mayoría de los territorios que conocemos, por qué en un lugar hay nieve, por qué en otro es más boscoso. Entonces, de esta forma, en el libro ahí viene un mapa, empecé a crear como el mundo, el universo. Y luego de ahí dije, bueno, ¿cómo se llama cada lugar, no? Entonces, para eso había que crear un idioma nuevo. Entonces me puse a investigar cómo se hacen los idiomas, cómo podemos empezar a crear un nuevo lenguaje, con artículos, con consonantes, con cómo suenan, cómo terminan, el femenino, el masculino. Y entonces me di cuenta que era muy difícil hacerlo y que me iba a tardar mucho, y entonces lo hice, y aproximadamente me tardé 3 años en crear el idioma solamente, y no son muchas palabras, pero son aproximadamente unas 200, pero ya con eso se puede formar todo lo demás. O sea, son 200 que se usan en el libro, pero dan las bases para crear cualquier palabra. Y de ahí, pues bueno, me dediqué a formar los personajes, y también dije, bueno, ¿cómo se van a vestir esos personajes? No se pueden vestir con cosas que conocemos aquí en la Tierra, porque entonces estoy solamente trasladando mi conocimiento de la Tierra al universo fantástico. Entonces decidí crear nuevas formas de vestir, nuevos alimentos, nuevas formas de que se surgiera el alimento, y entonces comencé a escribir. Ya después de varios años me di cuenta que cuando escribimos los escritores, y algunos de aquí que están presentes que les gusta escribir me van a confirmar eso, utilizamos el tiempo todo el tiempo. O
O sea, nuestra medida de tiempo en una historia es crucial para contar la historia. Entonces dije, bueno, no podemos, el tiempo allá en este universo que se llama Jornada no puede ser igual que aquí. O sea, no puedo escribir y decir en media hora, al otro día, una noche, 24 horas. Entonces me di cuenta que paré otra vez, porque me di cuenta que tenía que componer cómo era el tiempo en ese universo. O sea, cómo podía formar una estructura lógica que fuera lógica para los personajes y que pudiera tener lógica para la historia y la narrativa. Pues una vez que tuve eso, me puse ya a escribir la historia y bueno, este proceso duró 10 años para poder crear todo el universo que no, digamos que la novela está ahí en la narrativa, pero hay un documento aparte que en algún momento yo creo que va a salir pronto, que es el archivo de todo este mundo, es decir, viene toda la estructura de lo que les estoy hablando y es un documento igual de grande que la novela, pero había que formarlo para poder estructurar el mundo, el universo nuevo, ¿no? Y bueno, pues fue una tarea difícil, complicada, pero me encantan las tareas complicadas. Creo que a veces lo más complejo es lo que más vale la pena, a veces lo que más disfruto es cuando lo termino. Y cuando terminé de escribir la narrativa de la historia fue mucho más fácil porque ya tenía todo el contexto alrededor. O sea, yo nada más iba a mi archivo y decía, bueno, esto es así, ok, este personaje lo tiene. Ellos viven en el norte, claro, porque son de la nieve, ¿no? Y son de... O sea, era más sencillo hacerlo. Pero al principio cuando comencé era imposible. Sí, no, les comento a los presentes aquí un poco acerca de la historia y también que la segunda edición cuenta ya con un mapa, con un glosario, que eran elementos que el autor sentía que tenía que agregar porque sí son de utilidad para el lector, ¿no? Que es verdad que al enfrentarse a un mundo de fantasía, el lector dice, a ver, voy a abrir la mente y tratar de absorber todo esto, ¿no? El escritor del género fantástico realmente es un escritor diferente a otros, porque tiene mucho mérito lo que hace, ¿no? Hay dos maneras de escribir, ¿no? Una es sentarte y al papel en blanco y sas. Eso es a veces para títulos como este que también les vamos a platicar un poquito, que es un poemario, ¿no? Que tiene la idea, tiene la emoción, al papel, ¿no? O sea, se va directo al papel. No hay que pensarlo nada, no hay que estructurar nada. Pero hay otro género, y por eso, bueno, te reconocemos también, ¿no? Que dominas dos géneros, ¿no? En este caso la novela fantástica y también la poesía. Y el otro género sí conlleva la estructura previa, ¿no? Dices, ese archivo que puede medir igual de páginas que la novela o más, que seguramente está dividido por las regiones, o sea, las ubicaciones. En este caso, adicional es el lenguaje que creaste, ¿no? Un idioma particular para este texto, o sea, para esta novela, que no es forzoso, ¿no? Hay literatura fantástica que no tiene su propio idioma, pero sí es un elemento característico porque al final es un mundo distinto que no existe, que está ubicado en un lugar que no conocemos, en un tiempo que es, como dices, es diferente de diferente medida, y la historia va de eso. O sea, hay dos chicos en la tierra que conocemos, que viven con las reglas que todos conocemos, con sus zapatos, sus tenis Converse, como lo describe Noah, que es un chico ahí que va a la escuela, normal, pero cuando va a la casa de la abuela, ¿no? Bueno, su papá primero y luego él, hay como un portal ahí en el jardín, ¿no? De la abuela, que nadie sabía que existía, ¿no? Solo el jardinero, ¿no? No, sí, bueno, como el mayordomo, ¿no? El mayordomo, el jardinero más bien es como, ¿qué está pasando? Y el mayordomo dice, aquí yo solo sé el secreto. Y allí, a través de ese portal es donde hay acceso a otro mundo, ¿no? Y ese otro mundo es el mundo que quedó del otro lado cuando la reina se quedó, pues, perseguida, ¿no? Lo que entiendo yo como dañada, como le exiliaron al país al azar,
para que se pusiera a salvo, ¿no? Y ese país al azar o reino al azar pues fue la tierra como la conocemos. Y ella tiene que seguir su vida y tener hijos y nietos y ahí está el chico, está su hermana que viven en un mundo normal, pero del otro lado de la narrativa está el mundo fantástico, ¿no? Que nos pinta Paco, que es Jornada, que se quedó pues perdido, ¿no? Allá, perdido para nosotros, porque allá sigue existiendo una historia que cada vez se pone más triste y más dramática y que necesita personajes que vayan a salvarnos, ¿no? Porque allá está reinando la maldad, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, por lo que yo entiendo, esa es como la premisa del libro, ¿no? Cómo llegar al otro lado y cómo los personajes, que en este caso son los chicos, Hannah y su hermano, llegan a ese otro mundo y a través de los ojos de Noah, que es el chico, vamos descubriendo un mundo nuevo con sus personajes, con su lenguaje, con esta medida del tiempo que nos dice Paco, que eso a mí me interesa mucho que como lo enfatices, porque hasta el personaje le cuesta trabajo, ¿no? De decir, como el tiempo se mide como crecen los árboles, o sea, esa medida del tiempo me pareció muy curiosa y es un elemento muy particular de tu escritura. Sí, porque, exacto, tenía que tener una lógica del universo en el que estaba, ¿no? Entonces, la lógica es que la gente de ahí, de Jornada, mide el tiempo a través de la naturaleza, porque es lo que va pasando pues, lo que ellos van viendo, que va sucediendo. Entonces, sí, efectivamente es así. Y el antagonista, yo trataba de buscar un antagonista que fuera muy poderoso, que tuviera esa capacidad de no solo de afectar el mundo en el que estaba, sino de empezar a afectar otros mundos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la historia? De repente nos damos cuenta muy al principio, no es un spoiler, porque sucede al principio, que está afectando también a la Tierra, ¿no? Entonces, digamos que están los dos universos ahí involucrados y el tema de los portales para mí es sumamente atractivo, sale en muchas historias, no es el hilo negro, ¿no? Los portales están en las historias de superhéroes, ¿no? Todo el tiempo, existen las historias de fantasía, está en cualquier historia de ciencia ficción, ¿no? Incluso en Volver al Futuro, por ejemplo, ¿no? Las películas, es un elemento que se ha transmitido de muchas formas en las historias, no es el hilo negro, pero es muy interesante porque es lo que hace que conectemos con otros mundos, ¿no? Y yo creo que estamos alrededor de portales, no necesariamente fantásticos, pero también estos portales de la imaginación, ¿no? Estas ventanas que nos permiten lograr acceder a otro lugar que no es el nuestro, ¿no? Y que puede ser a través de la imaginación, que puede ser a través de la mente de alguien, o incluso pues a través de los sueños, ¿no? Cosas muy interesantes que pueden sucederle a la gente, que probablemente no nos encontramos explicación ahorita y que tal vez en un futuro la tenga. Pero el tema del portal, bueno, me parecía esencial para conectar a los mundos, obviamente, y el portal es a través de un árbol, ¿no? Que los árboles son estos elementos milenarios. Pero bueno, son pedacitos de la historia que creo que complementan. Hay muchos seres fantásticos, hay mucha mitología, ¿no? Hay una mezcla de mitologías nórdicas con otro tipo de mitologías también de nosotros, de nuestra cultura latinoamericana, como de las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces es una mezcla interesante que yo por lo menos no la había visto más que creo que en la obra de Isabel Allende, porque normalmente las obras de fantasía son anglosajonas, siempre como que se refieren a otro tipo de mitología, pero bueno, tiene estas cosas, estas ventajas que pues, al ser un escritor latinoamericano o mexicano, ¿no? Pues tiene uno esta cultura, y de repente por ahí también pues hay guiños, ¿no? a canciones de Bob Dylan, ¿no? De cosas, pero bueno, pues es todo esto, ¿no? Sí, la cultura pop también, o sea, llevada a esos personajes de allá que no la conocen, ¿no? Y si como dicen personajes que dicen, bueno, hay bigotes que hablan, que se comunican entre sí,
Sí, hay cosas curiosas que también te llevan un poco a relajar la historia, ¿no? Que no sea solo el drama, el drama, el drama. Ahí tiene sus detalles como para sonreír, ¿no? Tiene su pequeña historia de amor, o sea, como de enamoramiento, ¿no? Tiene su drama. Bueno, no es pequeña, de hecho es una historia fuerte, pero a lo que me refiero es, bueno, no es la princesa que se casa con el príncipe. Es una historia subyacente ahí que también le da sentido a todo. Y ahí yo también detectaba yo un elemento importante que es la cuestión de la memoria, la cuestión de los recuerdos. O sea, porque la manera en que enfatizas que la misión a lograr para los hermanos, bueno, se van enterando para la misión, pero es salvar la memoria de este mundo, o sea, del mundo de Yornaba, este mundo mágico. Están dejando de creer porque ya no recuerdan, les han dicho que su reina existe, que su reina está en otro planeta, que en este caso la Tierra, pero ellos ya no creen en eso porque ha pasado tanto tiempo, ella no ha estado, ¿dónde está? Esos son ya mitos y pues ya se los va olvidando, ¿no? Y eso es algo que es real, ¿no? Como seres humanos y como estos seres mitológicos, me imagino, pues tendemos a decir, pues, sabemos eso, pero la importancia de los recuerdos y de esa memoria, ¿no? Sí, a ver, o sea, es que imagínate, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si nos quitan los recuerdos? O sea, si nos quitan lo que somos, como el ser humano ha trascendido a través del tiempo por la memoria, porque vamos pasándole nuestras enseñanzas a los seres que vienen ahora, ¿no? Las nuevas generaciones. Y es el único ser de la existencia que puede hacer eso. Los animales no racionales no lo pueden hacer. Entonces es a través del instinto. Entonces justo es una de las partes muy importantes, no solo de esta saga, de este capítulo, sino de los dos capítulos siguientes que vienen. Es, ¿qué pasa si alguien nos quita lo que somos, la memoria de lo que hemos sido? Es terrible, o sea, es la peor maldad que nos puede hacer alguien, ¿no? Entonces ya no somos lo que somos, ni siquiera recordamos que éramos, ni siquiera recordamos lo que eran nuestros antepasados. Entonces es terrible lo que pasa. Obviamente en la historia pues es más dramático, más épico, ¿no? Porque el antagonista pues es malo, no es tan maquiavélico, no es mal maquiavélico, sino ni tampoco es maniqueo de que es terriblemente malo, tiene sus bemoles, pero bueno, pues él tiene esta parte de sentir que nadie tiene que recordar, ¿no? Y entonces les va quitando eso, y eso es una parte de esta historia porque no es la única y es lo que viene después, ¿no? Es como va a terminar, ¿no? Que es el peor problema que tiene este universo. Sí, y bueno, yo no quiero contar mucho, pero de las otras dos partes ahorita nos vas a comentar, pero uno de los personajes principales, que es Noah, el hermano, va avanzando en un camino en el que se vuelve, digamos, protector, ¿no? Como guardián de este reino, de alguna manera, ¿no? De la luz. Y es un chico en el cual vamos viendo su avance como personaje. Lo que yo quería comentar es, la novela se llama Cana, y la herencia oculta. Cana es la hermana mayor, la heredera de este reino que solo es gobernado por mujeres, que también es un aspecto, pues sí, es curioso, ¿no? Como en la vida. Sí, las mujeres dominan al mundo. Bueno, pues en sí, aquí las reinas tienen que ser mujeres. Por tanto, Cana es la heredera, ¿no? De esta fuerza. Y ella desapareció y ahora resulta que está del otro lado, ¿no? En este mundo mágico, Yornaba. Entonces, cuando su hermano llega a ese mundo a buscarla, pues de momento no la encuentra, ¿no? Y tiene que enfrentarse a este mundo fantástico lleno de seres extraños, a lo mejor amenazadores, algunos amigables. Pero él va creciendo a medida que va por esta trayectoria, ¿no? de crecimiento personal hasta comprender que su misión es ser un guardián de la luz, protector, ¿no? O sea, ayudar a este reino. ¿Y por qué? Porque, pues, es el nieto, ¿no? Sí, es muy curioso porque descubre que su misión
está en otro nivel, o sea, no es, la visión que él tiene no es de la Tierra, sino es de justo en el universo de George Navajo, es otro universo completamente. Entonces eso lo hace tener un motivo y lo hace crecer, ¿no? Definitivamente es esta historia del héroe que comienza vulnerable, que es el héroe menos indicado para hacerlo, es este clásico personaje que lo ves débil, que lo ves en un sentido de vulnerabilidad total, que dices, bueno, no lo ves como el héroe, y claro que lo es, ¿no? Pero lo va descubriendo a través de su arco narrativo, ¿no? De su misión, ¿no? Se va dando cuenta que tiene algo que hacer importante. Es un poco una metáfora de la misma vida, ¿no? Que a veces necesitamos estar en el lugar indicado para sentir que tenemos ese motivo. A veces no necesariamente que no seamos los héroes que queremos ser, sino que no estamos con las personas correctas y en el lugar correcto. Y él eso es lo que descubre, ¿no? Pero es como una especie de metáfora de la vida, ¿no? Que también ayuda mucho el tema de creer, o sea, aborda mucho el tema de creer, tanto creer en ti mismo, ¿no? Creas en sí mismo, con tus capacidades, ¿no? Que a lo mejor este chico no se sentía confiado de poder realizar ninguna misión cuando estaba aquí en la Tierra porque pues, en la escuela era un poco buleado, ¿no? Si quieres, ¿no? O sea, y ir creyendo en sí mismo, esa es una. Y también la fe de otros personajes en su propia familia, o sea, porque hay un aspecto muy familiar en la historia que es esa relación que tiene el Noah con su padre, ¿no? Muy tensa al principio, muy seca, hace que también es una historia de duelo. Oye, mi hermana se perdió hace tantos años, ¿dónde está? Solo estamos tú y yo, la abuela está enferma, o sea, esas historias las vivimos todos a diario, ¿no? De familias con alguien enfermo, con alguien desaparecido, o sea, incluso ahí te puedes ver reflejado que dices, ese dolor entre padre e hijo que no saben expresar, ¿no? Esa es una. Y también padre y madre, o sea, y la abuela, ¿no? Es decir, oye, tú me cuentas que según tú íbamos a ir a un mundo mágico y que tú eres la reina y que yo no, es tanto mi miedo que no te quiero creer. O sea, y bloqueo a creer, a tener fe, a creer en ti, a creer en tu familia. Eso es un tema como familiar que también está ahí, ¿no? Pero, sí, exacto. El padre no cree en los hijos, en los hijos, la madre no cree en el padre, o sea, hasta que llega un momento en que sí lo hacen, ¿no? O sea, hay como este tema así de aprender a creer en los sueños de los demás. Aunque no sea tu sueño, aunque no sea lo que tú piensas que es mejor para la otra persona, tienes que aprender a creer en la persona, con sus propios sueños, con sus propios motivos y sus propias misiones, ¿no? Cada quien tenemos una y decidimos cuál, y a veces los papás o no entendemos eso. Creemos que los hijos tienen que ser como queremos que sean. ¿Y por qué? Porque así lo creemos correcto, pero no entendemos que los hijos tienen su propio camino, que tienen también sus propias creencias. Entonces es un poco de eso también. y también en ese aspecto familiar, o sea, es que abordas muchos temas y creo que es lo bonito de la literatura fantástica, que uno puede creer que sí habla de otra cosa, sí habla de otra cosa, pero también tiene sus temas que son, o sea, que prevalecen en todo tipo de literatura, ¿no? Por ejemplo, vemos hasta maltrato, ¿no? Un papá abusador, muy violento, alcohólico, o sea, historias que en la realidad en la realidad de la tierra, ¿no? Digamos, son comunes, pero si las trasladas a un mundo mágico, ¿cómo las puedes explorar, no? O sea, allá el papá, que es golpeador o violento, tal, tiene una razón de por qué lo era, ¿no? O sea, lo trasladas a un mundo mágico donde tiene otra explicación, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de la literatura de fantasía, que no es seca, no es como la historia cruda y burda, sino que si lo llevas más allá, le puedes dar una proyección a ese mundo mágico, ¿no? Esas explicaciones mágicas que también
pues son válidas, ¿no? Y ahí radica el éxito de esta literatura, ¿no? Tiene esta doble dimensión. Por un lado la historia misma, pero por otro lado la mitología, ¿no? Porque al final del día ese entramado mitológico siempre está digamos, el telón de fondo, pero es el que permite que la historia termine, pero sobre esa misma mitología se puede crear nuevas historias. Entonces estamos hablando de sagas. Sí, exacto. Pues esta es la saga, ¿no? Por cierto, cuéntanos. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, fue tan difícil escribir la primera que uno se tiene que tomar un tiempecito, ¿no? Como para dejar como respirar, y además estaba enfocado también en algunas otras cosas de mi carrera, como el cine y tratando de ir también de crecer en ese sentido, pero ya estoy justo escribiendo la segunda parte de la saga, que justo les decía que habla sobre la memoria, pero es muy interesante porque ya tengo todo el background del universo, entonces ya fluye, ¿no? Fluye muchísimo más. Es una historia que ya tenía planteada desde el principio, o sea, no salió así, sino que ya tengo planteadas los 3 primeros libros de la saga, pero es muy interesante ya ponerse a escribir después de haber creado este universo que comentábamos al principio, que es lo más difícil para mí por lo menos, no sé para los otros escritores de fantasía, pero para mí fue lo más difícil crear tratar de hacerlo bien sobre todo, ¿no? O sea, de que de verdad tuvieran sentido esos mapas, ese idioma, esas medidas del tiempo, en fin. Y bueno, pues las historias que vienen pues son, creo que más entretenidas todavía, porque aquí hay mucho entretenimiento y hay batallas, pero ahora los personajes están creciendo. Entonces estamos viendo justo lo que hablaba, ¿no? Los problemas de cada ser, de cada personaje, ¿no? Porque tienen igual sus problemas personales, con sus familiares, ¿no? Entonces, además de todas las batallas épicas que hay. Y las batallas, la verdad es que fue lo más entretenido de escribir, ¿no? O sea, ponerme a escribir batallas me encanta. Imaginarme así, yo crecí leyendo a Tolkien y pues esas batallas se me quedaron ahí en la mente toda la vida, ¿no? Entonces me entretenió mucho crear batallas estilo épico, ¿no? Así, grandes batallas troyanas, ¿no? Cosas que hemos visto, ¿no? En el cine y en la televisión y hemos leído durante toda la vida, y bueno, eso me entretuvo muchísimo, y pues aquí hay varias, ¿no? Pues sí, yo te iba a preguntar exactamente eso, si querías como leer algún pasaje, pero tú ya sabías alguno, ¿no? No, pero ahorita lo... Mira, aquí hay una, pero no sé si sería como representativa o no. A ver, este capítulo se llama La Tierra de los Pocos, es el capítulo 20, Sulanong en Jordavanense. La Tierra de los Sulanong, los Pocos, es justamente el lado opuesto al bosque de los Mineverco, al cual se puede llegar cruzando el paso de la muerte. En ese lugar, la ecología es un tema primordial. Las casas están hechas con desperdicios de ropas de Anvisa, utensilios, metales y cualquier material que sirva para cubrir los espacios vacíos. Después, agregan una capa de espuma sin conservadores generada a partir de la combinación de diferentes lácteos, incluyendo el más útil y básico de todos, el de mormaza. Una criatura con 20 tetillas puede generar hasta 10.000 litros aproximadamente, después de lo cual muere deshidratada. Aunque ese es el ciclo, prefieren dar el máximo aprovechamiento al líquido, como una forma de tributo a la mormaza. Algunos en la Tierra de los Pocos no toman de esa leche, ya que es uno de esos líquidos que o lo amas o lo odias. Sin embargo, le va muy bien a la espuma gracias a sus propiedades concentradas que agilizan el secado, tornándose una estructura rígida perfecta para la construcción de casas de lo sur al norte. Quienes han perfeccionado la técnica con los años, hasta ser reconocidos
como los mejores constructores. Después de colocarla, dejan crecer musgo en las paredes y techos. Finalmente, las casas de los pocos se convierten en extensiones del jardín, de manera que, entre todos, mantienen la vegetación de la aldea en perfectas condiciones. Noah se quedó con la boca abierta cuando, al subir un risco del camino, vislumbró la tierra de Sulanón a lo lejos. Una isla en medio del mar, rodeada de montañas con picos grandes y cuevas. La luz que iluminaba la aldea provenía de unas estructuras del tamaño de un autobús, apostadas en zonas estratégicas, detenidas por enormes cadenas de acero. Cuando una estructura se apagaba, otra se encendía, con algunos cambios en sus tonalidades, coordinadas como un ballet. Las luces permitían ver las pequeñas casas de los pocos. Con la distancia, Noah creyó ver que las grandes estructuras se movían, balanceándose de un lado a otro. El cielo adquiría un matiz diferente a causa de la energía de las fantásticas luces, las cuales también pintaban las montañas con tonos amarillos y rojizos. Cuando entraron al pueblo, no vieron a ninguno de los habitantes de la aldea, y Noah quedó aún más sorprendido al descubrir que las estructuras de luz eran grandes luciérnagas con antenas y ojos enormes. El hecho de que nadie estuviera despierto en la aldea de los pocos era normal, pues muchos dormían temprano en esa tierra, salvo algunos descarriados que pasaban la noche en el bar Moore, llamado así por el regente de la aldea Thomas Moore, quien acudía con regularidad y, antes de morir, compró la propiedad para renombrarla, de manera que la gente recordara su nombre de alguna manera. Efectivamente, los pocos, que no eran muy asiduos a la política, recordaron mucho más al regente Thomas que a cualquier otro antes. Así, el Bar Moore era un sitio conocido y visitado por aquellos pocos, aunque bastantes para el espacio de lugar. Sí, gracias. Gracias, Paco. Sí, pues un pedacito, porque sí es una novela larga, pero llena de acción, como les decías. Y yo también creo que los siguientes tomos de la saga van a fluir. O sea, una vez que ya tienes asentado todas estas bases, ya conocemos a los personajes, ya conocemos a los seres mitológicos y más o menos ubicamos, ¿no?, dónde se encuentran en el espacio, en el mapa, pues, con más razón ya te puedes adentrar más en la historia y la acción, ¿no? Pues ya queremos leerla, ya pronto. Y pues bueno, yo solamente quería, antes de dar paso a la sección de preguntas de parte del público, comentarles que también está aquí a la venta en el Fondo de Cultura Económica uno de sus títulos que ya mencionamos, que es Mis días contigo, es un poemario, y pues que nos contaras un poquito sobre él. Bueno, esto es totalmente diferente a la realidad, no todo tiene que ver. Mis días contigo es un poemario que salió de España en 2018 y que ahora ya está aquí en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues la verdad es que o sea, sobre la poesía que a mí me gusta escribir o que me gusta hacer o que puedo hacer, es una poesía muy libre. No trae métrica, no trae reglas, ¿no?, más que el sentir, el tratar de transmitir lo que siento de la mejor manera posible. Entonces, pues este libro trae mucho de un viaje que hice, bueno, varios viajes que hice en este tiempo con mi esposa, que fuimos a Brasil, fuimos a España, a Roma, a algunos países más de Europa, París, todo, y pues trae mucho de eso, ¿no?, de todas mis vivencias, de todo lo que sentía en ese viaje, y obviamente de toda esa temporada también con mis hijos que estaban más chiquitos, que ahorita ya están muy grandes los tres mayores, ¿no? Y bueno, pues trae mucho eso. Pero pues es un libro muy fácil de leer, no tiene mayor ciencia, no es poesía complicada o verso complicado. Pues si quieren, si les gusta, aquí está. Sí, muchas gracias. Sí, son poemas familiares, de amor, de viaje. Y también les quería recomendar que es Manual para Olvidados, que también quisiera que nos contaras un poquito de él. Este sí está a la venta en la tienda en línea de la editorial.
editorial No Santa tarde en Bárbara. el guión, Pero es muy bueno. Cuéntame. Manual por Olvidados es un libro disco. Es que ahora las nuevas generaciones ya no han de, o sea, ya no sé si conozcan los LCDs de antes, pero así salieron en el 2013, hace más de 13 años, como que te gustó, Carla, y es un igual, es un poemario, pues un poco más, un poquito más complejo que Mis días contigo, más, un poco más, digamos, trabajado, ¿no? O sea, la poesía mucho más, un poquito más difícil, un poco más compleja, porque cuando uno es chavo, pues quieres como, te la complicas tú mismo. Yo te lo escribí hace mucho, estaba muy joven, pero bueno, trae un disco además, que vienen poemas musicalizados por Luis Álvaro Aute, Tania Libertad, Santiago Feliu, pues mucha gente de la trova, y es muy bonito y está prologado por Elena Poniatowska, pero tiene su onda ese libro, muy bonito. Se los recomendamos, pequeño comercial, que también lo pueden adquirir en su aspecto de poeta, también es valiosa su obra, ¿no? Entonces se den una oportunidad para conocerlo también ahí, aparte de que la ejecuta. Pues bueno, Paco, yo quisiera ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, alguna felicitación, algún comentario. Alcen la mano. ¿No? ¿No? Adiós, ahí nos van a ayudar. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades por el libro. Buenas tardes, muchas felicidades por el libro, Paco. Yo lo leí a principios de año y, o sea, algo que me voló mucho la cabeza era como el tema, lo que platicabas al inicio, el mundo, todo lo que creaste, y había muchas palabras al inicio que no les entendía. Entonces me iba como a la parte de atrás del glosario y decía, ¿de dónde se le ocurrió todo eso? O sea, ¿cómo le hiciste para armar todo ese vocabulario? O sea, como que yo lo leía y decía, ¿qué haces? Se pronuncia así, sí, no. Entonces me parecía una completa locura y muchas felicidades, me parece un muy buen libro, muy entretenido. Y bueno, a veces la pregunta. Muchas gracias por lo que dices. Híjole, la verdad no sé, siempre he estado medio loco, ¿no? Sí, pues yo creo que esa es la respuesta correcta, porque solo a alguien así medio loco se le ocurre hacer algo así. A ver, o sea, sí, en un principio, o sea, traté de inundarme de cómo hacerlo bien, porque lo que sí no quería era hacerlo a lo loco, o sea, hacer como, porque para inventar un idioma, pues cualquiera, ¿no? O sea, es decir, te pones ahí a hacer, pues, significa tal. Entonces, quería hacerlo más profundo, quería que fuera real, un idioma que alguien pudo haber creado, a lo mejor en la antigüedad, ¿no? Y que dejó de existir porque la población le cayó un meteorito y desaparecieron todos y ya nadie se acordó. Quería que fuera algo así, quería que fuera algo que pudo haber sido hecho en realidad, ¿no? Entonces, al principio cuando tenía la idea de crear el idioma, sí me topé con muchas dificultades porque no sabía cómo hacerlo, pero cuando empecé a investigar cómo se hicieron los idiomas, empezó a tomar todo mucho sentido, ¿no? Y muchas de las cosas que descubrí es que los idiomas nacieron de la percepción de los seres, ¿no? A lo que ven, la percepción de lo que tocan, la percepción de lo que escuchan. Entonces las palabras nacían de todo eso. O sea, podían nacer de un sonido y como sonaba era como se llamaba. O podían nacer de una textura y como se sentía o como percibían que se sentía era como se llamaba. Entonces, entendiendo un poco de todo eso, me fue un poco más sencillo, ¿no? Pero sí fue una locura, porque eso me atrasó la escritura 3 años. O sea, escribir el idioma fueron 3 años de, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo pueden llamarse las cosas? Pero fue muy interesante, ¿no? No te digo que estaba todo el día 8 horas ahí,
pero sí todos los días trabajaba en eso y iba descubriendo cosas. También me puse a investigar cómo otros autores lo habían hecho, que obviamente hay varios autores que lo han hecho muy bien, y bueno, pues de todo eso me nutrí para hacer el idioma. Pero gracias por lo que dices, y espero que sea algo que a la gente le guste, ¿no? O sea, que eso sea parte de lo que guste. Y sí, efectivamente, esta edición, que es la edición de España, desgraciadamente no trae un glosario. Yo insistí mucho en que pero bueno, ellos allá pues, tienen otra idea de las cosas. La versión aquí de Salto al Reverso sí trae un glosario, trae unos mapas muy interesantes, que realmente sí ayudan muchísimo hasta a uno, ¿no? Que de repente se me olvida, ay caray, ¿qué quiere decir esto? Porque no los tengo todos en la cabeza, y vas al glosario y ya está ahí. Y eso es muy útil, ¿no? Pero yo voy a ver la manera de subirlo pronto a que la gente tenga posibilidad de descargarlo de una manera gratuita, porque me parece que así tiene que ser. Sí, ¿qué más? Y pues, ¿se oye? Así. Pues muchas felicidades por el libro, Paco. No lo he leído, este libro no, pero sí he escuchado muchos poemas tuyos, con canciones o con acompañamiento musical precioso, aparte de que la voz y todo lo que le pones se nota la sensibilidad artística que tienes, y no nada más para escribir, también para las películas, toda tu imaginación, para inventar historias. Y dices tú que estás un poco loco, pero dicen que todos, músico, poeta y loco, tenemos un poco, pero lo más bonito es que tú te hayas tenido la inquietud de escribir esas ideas, porque eso va a enriquecer a muchas personas. Son cosas que están en tu cabeza, pero que a lo mejor en una de esas existen también, ¿no? Entonces, ya nos van a dar una sorpresa. Y bueno, muchas felicidades por eso, Paco, y ojalá que sigas así con esa sensibilidad que tienes esa ya desde que naciste, yo creo. Muchísimas gracias, señor. Eso que dice es súper interesante, porque pues sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no existirían estos mundos? ¿Por qué pensar que solo viven en un libro? ¿No? Pienso que hay tantas cosas que no sabemos con certeza. Tantos lugares mágicos o lugares con mucha energía, ¿no? En diferentes países del mundo, en diferentes lugares, zonas arqueológicas que tienen una vibra muy diferente a cualquier otro lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que a lo mejor algunos de esos portales están por ahí, ¿no? Yo no descarto la idea, ¿no? Y eso que dices es muy cierto. Yo creo que este tipo de historias pues nos abren un poquito a tener esa sensibilidad de decir, bueno, está ahí, pero ¿qué tal si sí, no? Y si sí. Yo obviamente he sido testigo de toda esta historia, desde hace mucho tiempo, y a mí me gustaría que les compartas, ¿no? Porque me acuerdo que cuando tú me habías contado de muchas historias, de los poemas, de otras historias, y para guiones de películas y para libros que tienes por ahí guardados, ¿no? Pero cuando me contaste de esta especialmente, a mí me gustó muchísimo, y quería que nos cuentes por qué la dejaste y por qué, o sea, como por qué dejaste un poco de creer en esa y por qué sí la pudiste retomar, y que cuando la retomaste le hiciste todo este mundo. A mí me gustaría que nos cuentes del mapa, porque el mapa es increíble y también te lo inventaste y está increíble, ¿no? Me acuerdo que tienes ahí la ilustración enmarcada y es muy bonita, y también la inventaste tú, y también de las ilustraciones, que son muy bonitas y que también tú las mandaste a hacer, pero de tu imaginación. Es trampa, bueno, pues sí, más que tú que viviste todo eso ahí, que me veías escribir y hacer y crear,
tú te conoces todo eso, ¿no? Sí dejé de escribirla, bueno, no les platiqué, pero la escribí 2 veces. O sea, la terminé y la tiré y la volví a escribir. Porque pues, estaba mal de la primera vez, o sea, estaba mal hecha, mal, o sea, le faltaba emoción, le faltaba personajes, le faltaban seres, le faltaba estructura, le faltaba vida, le faltaba muchas cosas que en un principio pensé que ya estaba y no la tenía. Entonces, es muy difícil corregir algo así. O sea, prácticamente, y los que están aquí que les gusta crear música, guiones, actuar, es muy difícil a veces corregir algo que no está necesariamente correcto. Entonces, para mí lo más sencillo no fue sencillo, ¿no? Porque no es fácil tirar el trabajo de muchos años, pero lo hice y lo tiré completamente. Dije, voy a empezar de cero y efectivamente volví a la primera hoja cero a escribir de nuevo la historia. Tenía un poco de ciertos capítulos que me gustaba rescatar la idea, pero nada de lo que está escrito aquí es igual al anterior. Si acaso un par de pinceladas de algunos personajes. Entonces, lo que me motivó, respondiendo a tu pregunta, fue el poder hacerlo bien, el que no se quedara en un error, o que no se quedara en una acción equivocada. O sea, me daba mucha ansiedad pensar que no iba a poder terminarse, y no puedo yo con esa ansiedad de no terminar las cosas lo mejor que pueda, o sea, de la mejor manera posible, porque pues uno no necesariamente tiene la fórmula para hacer bien todo, pero bien a mi manera, a lo que yo pienso que lo podía lograr, y en la calidad que me gustaría haberla leído si yo fuera el lector, no estaba en un principio. Por eso me motivé a terminarla. Y el mapa, pues es que una de las cosas muy bonitas es que justo mi esposa me regaló un libro de mapas fantásticos, ¿no? Entonces era impresionante ese mapa, porque ese libro tan precioso, porque te das cuenta de cómo están todos los mapas creados de los seres, de todas las historias fantásticas, ¿no? Entonces eso fue muy bonito verlo y compararlo con el que ya había hecho, que tenía mucho sentido, no se parecía a muchos de ellos en buena forma, ¿no? En buena manera, no que fueran iguales, sino que tenían las mismas cualidades, ¿no? De la montaña, la ciudad, y bueno, perdón. Pues eso, yo creo que terminarla de la mejor manera posible. Gracias. ¿Alguien más para concluir? No, un poquito que nos cuentes sobre el proceso creativo, cómo tú como escritor, cómo te enfrentas a la página en blanco, cómo tienes una idea, una escaleta, o escribes y obligatoriamente hay como 1000 maneras de escribir, ¿no? ¿Cómo llegaste a que Calma tomara cuerpo y se existiera? Sí, exacto, tienes toda la razón. Hay muchísimas maneras de hacerlo y todas son correctas, siempre y cuando logres llegar a donde querías llegar. La mía es, después de tener una idea y ya de empezar a escribir, es primero hacer una escaleta de los capítulos, o sea, más o menos cuántos capítulos aproximadamente y de qué va a tratar cada capítulo. Este capítulo trata de tal, de esa forma ya sé más o menos cómo van a terminar los personajes, o sea, hacia dónde van a ir. Claro, en el proceso voy cambiando muchísimas cosas y voy descubriendo nuevos caminos de cada personaje y van naciendo nuevos personajes, pero sí hay una estructura básica que incluye incluso un final posible que no necesariamente termina siendo así. A veces sí y a veces no, pero más o menos es así. Y ya una vez que desarrollo una escaleta, escribo un poco de cada capítulo, una cuartilla. Pues tengo como una novelita de 13, 20 hojas, 30 hojas, ¿no? Una novelita que trae el resumen de cada cosa. Y si me gusta, o sea, si le encuentro como sentido,
a la historia, digo, bueno, sí, ya, y ya me pongo a escribir, porque ya ponerse a describir las cosas que ya requiere de sentarte muchas horas a hacerlo. Pues no, pero a mí me funciona así. Yo tengo amigos o conozco gente que escribe como le va naciendo y lo hace increíble, ¿no? Y va formando la historia en tu cabeza y la verdad, mis respetos. Pero yo sí, si ven los lugares, no me dejará mentir mi esposa y mis hijos, cuando escribo tengo hojas, papeles, post-it, mapas, cruces, porque trato de como visualmente tenerlo todo ahí y ya después bajarlo al papel, ¿no? Pero más o menos es algo así. Se parece mucho. El final se parece mucho. Sí cambiaron algunas cosas, pero la esencia es la misma. Pero vienen dos más, ¿no? Vienen dos más. Dos capítulos de la saga, exacto. Una pregunta más. Hola Paco, pues bueno, muchas felicidades. Me emociona muchísimo leer esta novela, no la conozco. Conozco tu poesía, conozco tu escritura cinematográfica, entonces me emociona mucho conocer tu prosa. Y me parece muy interesante todo este proceso de investigación que comentaste y que respalda muy bien este universo creado. Y bueno, mi pregunta sería, ¿has pensado, no sé cómo están los presupuestos en el cine, pero ¿has pensado en la adaptación cinematográfica? Bueno, no, claro que sí, pero a ver, o sea, está muy difícil, ¿no? Digo, a ver, lo he pensado como un sueño, ¿no? Como de, wow, qué padre sería, pero está complicado porque obviamente al ser de fantasía requiere de muchos elementos, mucho dinero, ¿no? Creo que es más fácil algo animado. Pues. Alguna vez como que se me vino a la cabeza la idea de empezar a desarrollar ciertos como bocetos, obviamente con animadores, yo no sé hacer eso, ¿no? Creo que es una forma más factible, definitivamente. Ahora, no sé, luego las nuevas tecnologías, ¿no? La misma inteligencia artificial podría ser capaz de crear algo así con menos recursos, ¿no? Pero tampoco soy muy afín a la inteligencia artificial todavía. Tengo mis dudas, pero la gente, millones de personas no las tienen. Yo creo que alguien podría agarrarla por ahí y crearla así, ¿no? Finalmente pues es una herramienta, ¿no? Pero así en el sentido cinematográfico estándar o clásico, pues está muy difícil hacer una película de esto, no porque sea complejo, sino por el dinero que se requiere. Pero podemos empezar a hacer carpetas. Gracias. ¿Había otra pregunta o ya no? La última. Gracias. Hola, Paco. Hola. Me quiero felicitarte, la primera vez que te vi presentando Días Festivos en Puebla, el 28 de mayo. Y la verdad es que tu trabajo es increíble, tienes un gran poder para escribir, componer y producir. Y bueno, la pregunta es, ¿vas a presentar tu libro en otros lugares de la República Aquí, esa pregunta es para la editorial. Para los editores, claro que sí. Vamos a proponerle fechas y Estaría bonito, ¿no? ferias, otros recintos, claro, aquí lo vamos a ver con Hugo, pero sí, podemos arreglarlo. Ferias y todo, sí, vamos a tratar de que eso. O sea, la idea obviamente es que este tipo de obras pues, lleguen a la mayor cantidad de personas posibles en los lugares pertinentes, ¿no? Como la feria y todo. Yo sí quiero recalcar una cosa, que bueno que están aquí, porque estamos en una librería hermosa. Antes de ser una librería, esto era un cine, ¿no? Muy clásico, ¿no? Muy salían comerciales, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto. Pero ahora es una librería, qué bueno, ¿no? Qué bueno que el rescate de un cine te lleve a una librería, ¿no? Porque son dos cosas preciosas, ¿no? Yo sí quiero recalcar que estamos en una época en que a mí, por ejemplo, me da mucho gusto que una de mis hijas que le guste leer, ¿no? Porque
creo que está en nosotros rescatar las letras, ¿no? Las letras escritas. Viene una revolución de cosas como lo decía con la inteligencia artificial que ahora escribe solita, ¿no? Pues vienen momentos muy difíciles para lo que conocemos o los que pues, creamos desde lo que sea que hayas creado, ¿no? Literatura, cine, lo que sea, desde hace muchos años, que lo hacemos de la manera normal, clásica, bien o mal, pero es lo que uno trae en la cabeza, ¿no? Y lo que puedes hacer con tus aptitudes. Pero viene una época difícil, complicada, en donde ahora los jóvenes van a tener que aprender a reconocer cuál es el origen de lo que están viendo, leyendo o escuchando, ¿no? De cualquiera de las plataformas. Entonces, sí creo que el rescate de leer, ¿no? De estar en una librería ahorita hermosa y de hablar del libro que se creó de manera estándar, ¿no? Por llamar de alguna forma. Creo que es importante, ¿no? Como muchos libros que están aquí, son todos, ¿no? Y viene una revolución diferente a la que hemos vivido. Vienen momentos críticos para las obras de literatura, por ejemplo, donde las nuevas generaciones pues, tienen que tener mucho ojo para poder descubrir que lo que están leyendo viene de una persona o de una máquina. Y los editores, porque ya actualmente es un problema, o sea, sí te das cuenta, pero va a haber un punto de examen. Por eso yo quiero felicitarte de nuevo por tu escritura, por todo este trabajo que has invertido, todos estos años que has invertido en Cana, en la herencia oculta que han dado fruto. Es una obra sólida, es una obra completa, que aporta mucho a la literatura. Y como escritor, felicidades. ¿Algo para concluir? Porque ya vamos a cerrar. No, la verdad es que gracias por venir, gracias por estar aquí. Sé que es difícil el sábado, fin de semana, salir de tu casa y ir a un lugar y escuchar a otra persona medio loca hablar de sus temas, pero les agradezco mucho que estén aquí. Les preparé unas ilustraciones para todos los que vinieron acá, que están muy bonitas, no vienen en el libro, lo cual, bueno, sí, algunas sí y otras no, pero están iluminadas, coloreadas, lo cual está muy bonito, y están firmadas y numeradas, pues espero que les gusten, y pues nada, eso es todo. Pues Hugo nos va a comentar. Gracias. Sí, gracias Carla, gracias Paco. En efecto, yo me quedaría con esta última idea. Miren todos estos estantes, todos estos libros creados con inteligencia natural. Y eso es con lo inhumana, es lo que nos tenemos que quedar, creo yo. Y con respecto a Cana, como bien decíamos acá en la mesa, al final del día hay mucho potencial en este tipo de novelas por la compleja mitología y lo que queremos es justamente, además de que tengan el libro en sus manos y lo disfruten, es comenzar a crear comunidades de seguidores que interactúen entre ellos de literatura de este tipo creada en México. Yo sé que eso sería muy relevante, poder empezar a crear este tipo de colectivos, de gente que le gusta esta literatura, que se enamora de ella. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a pasar, ahora que cerremos, en la parte de atrás, al vestíbulo. Ahí va a estar Paco firmando los ejemplares que pueden adquirir allá mismo en la caja que tenemos al fondo, y también él va a estar repartiendo las ilustraciones que ya nos comentaba. Hay ejemplares tanto de Cana como de poemario, y bueno, además hay otras, está la barra de café para quien quiera degustar un café y un postre. Muchas gracias a quienes nos siguieron en la transmisión en Facebook. Recuerden que pueden encontrar toda la información del libro y de todas nuestras publicaciones en crearsaltoalreverso.com. Muchas gracias, una vez más gracias al Fondo de Cultura Económica, y nos vemos pronto.
Gracias. Ay, perdón. Adelante, adelante. Nada, las ilustraciones las hizo un ilustrador poblano, se llama Locaso, buenísimo. Para que, o sea, todo tiene una persona ahí. Gracias, gracias por... Y Bueno, para mí es importante. vienen firmadas y numeradas Apúrense a comprar. cada año. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Está en vivo. Es que está en vivo y María Paula quiere ahí. Ahí sale.